Okay. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Okay. So welcome, guys. Buenas. Quiero ver, ¿el presidente está acá? Estoy menos nervioso. Mi nombre es Chris Wren. Trabajo con EA. Esta es la primera vez en Colombia. Mi primera vez en Colombia 4.0. Quiero agradecer a alguna gente. Quiero agradecer a Cobra, la asociación. Quiero agradecer al Ministerio TIC y todos estos grupos por darme la bienvenida acá en Colombia durante toda esta semana. Entonces, muchas gracias. Antes de iniciar, simplemente quiero decirle algo a nuestro público. Como un comediante, mi idioma nativo es inglés, entonces moderaré en inglés. Nuestros panelistas también hablarán inglés, simplemente para que yo pueda entender y responderles. Entonces, gracias por venir y tolerar esta sesión en inglés. Entonces, como me dije, yo soy de Canadá. Somos conocidos por nuestro salmón y nuestra miel maple. Estas cosas no se combinan bien. Y trabajo por EA. Entonces hacemos unos juegos pequeños como FIFA, Battlefield, The Sims. ¿Hay unos jugadores de FIFA acá? Sí, muchas gracias por apoyarnos. Lo aprecio mucho. Porque hacemos FIFA, necesitamos un campo de fútbol en nuestro estudio. ¿Por qué no? Entonces es maravilloso trabajar ahí y he trabajado ahí durante 15 años. He comido comida maravillosa en Colombia. Ahorita mi sabor favorito es el chontaduro. Es fantástico. Y mi rol en EA es dirigir un evento que se llama la Conferencia de Desarrollo Externo, que reúne expertos en la práctica de desarrollo externo, y vamos a hablar de eso ahorita un poco más. Entonces, una encuesta rápida. ¿Quién acá adentro es un estudiante? Levante la mano. Los estudiantes levanten la mano. ¿Y quién en este auditorio es un desarrollador de juegos? Levante la mano. ¿Y quién es un estudiante y un desarrollador de juegos? Levante la mano. ¡Oh, chévere! Y miembros de una asociación o como ProColombia o Mintic. Oh, listo. Muchas gracias por venir. Entonces, como ustedes pueden imaginarse, especialmente aquellos que juegan FIFA, hacer estos juegos AAA es muy complicado. El proceso de desarrollo de juegos es bastante complejo y los juegos simplemente se vuelven más grandes cada año. Y muchas veces, depende de dónde hacemos los juegos, sea San Francisco, Vancouver, Londres, la gente que necesitamos para hacer estos juegos es difícil de encontrar. De pronto no existan, no tengan las habilidades adecuadas o quizás son muy caras. Entonces compañías como EA buscan a socios y tercerizar para construir nuestros juegos. Entonces podemos asociarnos con otra empresa que nos puede proveer servicios de animación, arte, efectos visuales, localización. Entonces la razón por la cual esta diapositiva está acá es que porque todas estas compañías desarrollando juegos están tercerizando servicios para construir sus juegos. Los equipos con los cuales trabajamos, nuestros socios, pueden ser pequeños. Quizá encontramos una pequeña compañía que se especializa en conceptos y tiene, digamos, 5 artistas conceptuales muy talentosos y queremos trabajar con ellos. En algunos casos vamos a trabajar con compañías para que nos ayuden en animación o arte 3D, y en ese caso vamos a necesitar una compañía mucho más grande con mucho más talento. Entonces podemos trabajar con compañías grandes y pequeñas. En realidad puede cambiar, pero finalmente las compañías con las cuales trabajamos son nuestros socios y son una extensión de nuestro equipo. Entonces la relación es muy estrecha entre nosotros y los socios con los cuales trabajamos.
Pero esta práctica de hacer desarrollo externo o externalizarlo es complicado. Hay barreras de lenguaje, por ejemplo, hay diferencias culturales, hay zonas de horarios, hay contratos, hay entrenamiento. Los miro a ellos y ellos dicen, sí, sí, es muy difícil. Entonces, debido a que el desarrollo externalizado es tan complejo, ahora tenemos un evento para la industria de videojuegos para que ellos entiendan. No, el video no. Para que la gente entienda cómo externalizar el desarrollo. Este evento se llama XDS, ocurre en Vancouver cada septiembre. Ha estado durante 6 años y reúne desarrolladores y proveedores de servicios para que se conozcan y hagan negocios y también compartan conocimiento y compartan mejores prácticas. Entonces, como la industria de videojuegos, podamos con esto avanzar y madurar y hacer y externalizar el desarrollo muy, muy bien. Entonces, este año 600 personas atendieron, provenientes de 45 países. Es bastante internacional y ahí invitamos delegaciones, por ejemplo, compañías de Brasil, Filipinas, México, Costa Rica. Y en el futuro espero tener una delegación de Colombia porque eso sería fantástico. Y por supuesto en XDS tenemos muchas fiestas y nos gusta divertirnos. Entonces quiero mostrarles un video muy rápido y luego invitaré a nuestros panelistas. Okay, so now I want to bring the true. Ahora voy a invitar a los héroes. Por favor, si estos individuos pueden subir y aplauso. Buenas. No rompan esto, no rompan el sofá. Me prometen que no son de Escandinavia, que son de Colombia. Muchas gracias por tenerme acá. Gracias por estar acá con nosotros. En realidad es muy relevante y es un panel muy importante. Entonces, en vez de introducirlos a ustedes, quizá ustedes simplemente pueden introducirse a sí mismos, quiénes son, su compañía y quizá en qué títulos y juegos han trabajado. En 2 minutos. Bueno, mi nombre es Iván Álvarez de IU. Yo tengo un estudio que se llama Timba Games. Nosotros nos subcontratan compañías de Canadá, Reino Unido, Estados Unidos y hemos estado trabajando durante 5 años. Y el juego que quizá ustedes conozcan, por ejemplo en el show
que se llama Pub of Kings, que es para Steam. Mi nombre es Enrique Fuentes y yo soy de Venezuela originalmente. Inicié mi estudio en Venezuela hace 12 años y luego moví el estudio a Colombia. Entonces yo siento que soy mitad colombiano y este país ha sido maravilloso al recibirnos y apoyando la industria, y estoy muy agradecido con los colombianos, el gobierno colombiano, su gente, y en realidad nos ha ido muy bien acá. Entonces agradezco a todos los colombianos y al país por eso. Y hemos estado trabajando en juegos por más de 12 años con compañías de entretenimiento, Nickelodeon, Disney, Namco, Atari. Ahorita nos enfocamos en juegos de consola y PC. Para ahí es donde nos vamos y ese va a ser nuestro futuro y estamos moviéndonos agresivamente en esa dirección. Y el mismo ejemplo que el show naranja que se llama New Few, que de pronto es uno de los juegos de realidad virtual que ustedes vieron en esa feria. Entonces estamos muy felices de trabajar en eso y muchas gracias por invitarme a este panel. Buenas todo el mundo, mi nombre es Carlos Rocha, CEO de Below the Game. Somos una compañía en Bucaramanga, somos 20 personas, hemos estado haciendo juegos por más de 8 años, estamos muy orgullosos de hacer juegos en ciudades que no se reconocen por su desarrollo de juegos y estamos dispuestos a ponerle esfuerzo y la ficha para que los trabajos prosperen. Hemos trabajado con compañías como Cartoon Network, Discovery Kids, nos subcontratan y también tenemos nuestra propia propiedad intelectual. Entonces nosotros algunas veces licenciamos el juego para PS1 y PS2 y mostramos nuestros juegos también en el Showcase Naranja. Entonces, si ustedes no han visto mi juego, nuestros juegos son bastante baratos, es muy barato en Steam, y si es en la tienda colombiana es muy barato. Y si lo compran hoy van a obtener un descuento. Sí, no, en realidad no. Pero si me hablan, de pronto yo puedo conseguirles un descuento. Sí, entonces nos enfocamos mucho en consolas y PCs. También tenemos que añadir que actor fue un actor en The Matrix. No sé si lo pueden notar por su chaqueta, pero no le digan, por favor, a nadie que está en el Matrix, es un secreto. Muchas gracias. Mi nombre es Álvaro Rojas, yo soy cofundador de Efecto Studios. Mi compañía y mi equipo ha estado en la industria durante más de 16 años desarrollando juegos para consolas y PC. Nosotros estamos trabajando con un gran proyecto que se llama Ark Survival Evolved. Para ello le hemos desarrollado mucho contenido, modelaje, partes de concepto, diseño, dimensión. Y ahora estamos trabajando en nuestro proyecto interno llamado Decoherence. Ojalá puedan o hayan podido probar el juego ayer. Y quiero trabajar con estudios más grandes alrededor del mundo. Y sí, creciendo el equipo, estamos creciendo el talento de nuestro equipo. Muchas gracias, muchachos. Entonces, obviamente, todos ustedes son desarrolladores de juegos con pasión y he visto eso en sus juegos, pero también ofrecen servicios a clientes. Entonces, tengo curiosidad, ¿por qué tomaron esa decisión de subcontratarse para ofrecer servicios? Quique, entonces, ¿qué quieres decir? Bueno, perfecto. Como dije, iniciamos hace 12 años y yo creo que, siendo honesto, nadie inicia una compañía de videojuegos para proveer servicios. No, es algo que usted hace porque así es como usted obtiene experiencia. E inicialmente esa fue nuestra posición. Queríamos hacer nuestras cosas, nuestros juegos. El primer juego que creamos era un juego Flash que no sabíamos nada, no sabíamos qué íbamos a hacer con él, simplemente lo hicimos. Y después fuimos a Game Connection en los Estados Unidos y obtuvimos clientes. Entonces, primero fue como un medio para lograr un fin, para que orgánicamente podamos financiar el crecimiento y tener experiencia.
El primer cliente que nos contrató fue Namco, que hasta fecha yo no sé cómo cerramos ese trato, negocio, porque no teníamos experiencia y era obvio en el proyecto. Tengo que ser honesto, no era maravilloso. El juego era bueno y ya, y terminamos. Pero tuvimos muchos problemas con ese juego, pero aprendimos demasiado, especialmente el concepto que era un GDD, un GDD. Por ejemplo, la primera vez que el productor de Namco nos preguntó, ustedes nos pueden dar el GDD para el juego, y nosotros dijimos, sí, claro, claro, ponga Google, busque qué es GDD. Eso es como un ejemplo de qué tan ingenuos e ignorantes éramos al comienzo. Y ese proceso nos hizo aprender mucho. Y digo que era los medios para conseguir un fin. Y ahora, hoy, hemos descubierto que uno puede hacer juegos de los cuales se siente orgulloso, por los cuales puede sentir pensión, como un servicio. Es decir, subcontratados. Ahorita estamos trabajando con un publicador grande en los Estados Unidos en un juego que amamos, en una propiedad intelectual que adoramos y creemos que es nuestro propio juego de algún modo. Y es seguro hay proyectos que a ustedes no les van a gustar, pero hay unos que sí. Pero lo importante creo es que encuentren algo que ustedes gozan, inclusive si es un servicio. No tiene que ser su juego, no tiene que ser su idea. En realidad ustedes pueden encontrar proyectos que son muy divertidos para trabajar en y que implican mucha creatividad. Pero yo recomendaría que todo el mundo tome el camino de proveer servicios, quizá en vez de hacer su propio juego, simplemente porque puede aprender mucho y es una gran oportunidad. Y es muy divertido crear juegos mediante un modelo de servicios. ¿Alguien quiere añadir algo? ¿Alguien quiere añadir? Nosotros comenzamos nuestros propios juegos en el 2002, pero descubrimos que era imposible obtener dinero para invertir en nuestro juego en el 2002. Entonces descubrimos que la única manera de sobrevivir fue proveyendo servicios a otras compañías. Entonces tuvimos la suerte de conocer un equipo en Florida, en los Estados Unidos, y ellos nos contrataron para desarrollarles algún contenido. Entonces descubrimos que la forma en que pudimos hacer que la compañía sobrevivir fue proveer servicios mientras desarrollamos nuestra idea al mismo tiempo. Entonces, tenemos 4 personas trabajando en una idea interna y el resto del equipo, aproximadamente 3, trabajan para nuevos clientes. Entonces, es la forma en que podemos balancear todo y podemos hacer lo que nosotros queremos hacer y satisfacer a los clientes. Le mencionaré al auditorio, nosotros contestaremos sus preguntas, pero al final. Bueno, listo, continuemos. Obviamente, esta práctica de proveerle servicios a los clientes requiere ciertas habilidades, cierto ADN, si quiere decirse. Entonces, tengo curiosidad, ¿cuáles son esas bases, esos pilares importantes que ustedes les ofrecen a sus clientes? ¿Y cómo se diferencia trabajar para un cliente AAA y uno independiente? Bueno, Timba Games ha trabajado para muchos estudios independientes. No solo son los estudios grandes los que tienen que contratar a gente. Entonces, por ejemplo, gente del estudio 5 en los Estados Unidos no tiene muchos proyectos, pero no tiene mucha gente, entonces no necesitarán. Entonces nosotros hemos hecho más que todo juegos casuales para publicadores independientes. Entonces ustedes tienen que iniciar con un portafolio. Ustedes tienen que mostrar que su estudio y su gente puede crear juegos. Entonces ustedes tienen habilidades técnicas. Mostrar esas habilidades técnicas. Entonces ustedes obtienen contratos y desarrollan un portafolio, o obtienen un portafolio y después consigue los contratos. Y la respuesta es sencilla. Lo primero es obtener un equipo. Si usted tener un portafolio, usted tiene que hacer su primer juego por sí solo. Nadie lo va a contratar si no tiene un equipo. Y después de eso, vaya, busque clientes. Y después habilidades. Por ejemplo, usted se va a dar cuenta que necesita habilidades gerenciales, la habilidad de hablar con los clientes.
Al comienzo tuvimos el problema que yo era la única persona en el equipo que hablaba en inglés y eso no sirve, porque en un equipo de 10 personas que trabaja con un cliente externo, ellos necesitarán comunicarse entre sí. Entonces una de las primeras cosas que tuvimos que hacer es contratar a gente que podían hablar inglés y podrían hablar con esos clientes. Otros retos que tuvimos fueron cuando comenzamos a trabajar con clientes en vez de trabajar en nuestros propios juegos. Uno tiene una agenda, un cronograma, y ustedes tienen que cumplirlos. Cuando hacemos nuestro propio juego, yo les dije a los muchachos en el estudio, listo, necesito que este nivel se finiquite al final de la semana. Y pasaba o quizá se demoraba un mes. Pero bueno, no había rollo. Estábamos trabajando para nosotros mismos. Pero cuando usted está trabajando por un cliente es muy diferente. Ustedes tienen que cumplir con los hitos. Ustedes tienen que entregar en tiempo con la calidad requerida, con exigencias muy, muy estrictas. Así es como es, así es la realidad. Y ustedes tienen que más o menos considerarlo y aceptarlo. Ustedes ya no trabajan para sí mismos. Aunque ustedes son totalmente responsables del trabajo, la gente les va a pedir cosas y ustedes tienen que cumplir. Y como un cliente, yo estoy 100% en acuerdo con lo que acabas de decir. Siempre te quiero añadir algo rápidamente, que en términos, por ejemplo, cuando uno entra a la industria, uno cree que porque es una industria creativa, es que no deberían haber restricciones, que la actividad le va a ir mejor entre más libre sea. Y de hecho, es verdad hasta cierto punto, pero uno necesita un proceso. Lo que descubrí es que la creatividad le va bien cuando hay un buen proceso que la ayuda, cuando hay una organización. En ese momento es que es cuando la creatividad nace, si no es caos. Entonces, cuando usted encuentra una situación específica en el estudio, usted trata de solucionarla, pero también nos preguntamos cuál es el proceso para que no vuelva a ocurrir este problema. Entonces, siempre somos bastante autocríticos sobre nuestros propios procesos. Entonces, la creatividad y la estructura van de la mano, especialmente a la hora de ofrecer servicios. Listo, maravilloso. Esas son ideas excelentes. Entonces, yo tengo una curiosidad. ¿Cómo es que ustedes ganaron su primer contrato? ¿Cómo firmaron ese primer contrato? Bueno, entonces, nuestro primer contrato, ustedes pueden decir que de un modo implicaba suerte. Pero me gusta una definición de suerte que la suerte es la habilidad que se encuentra con la oportunidad. Entonces ustedes tienen que estar preparados, tienen que tener un juego, porque ustedes pueden encontrar la oportunidad y el cliente adecuado, pero no van a tener nada que mostrarle, y eso es un problema. Entonces nosotros teníamos para nuestro primer DVC en el 2012, o para nuestra experiencia en la industria de juegos, nosotros mostramos un juego particular que habíamos desarrollado para una beca aquí en Colombia, Credigital, de pronto algunos de ustedes lo conocen. Entonces ganamos esa primera competencia y con eso tuvimos algo que mostrar. Entonces fuimos y le mostramos el juego a todo el mundo y alguien nos invitó al evento y él no podía ir, entonces él no podía introducirnos a nadie. Entonces es una historia muy chistosa que les puedo contar en detalle más tarde, pero se debió porque su casa se quemó. Entonces no pudo llegar al evento. Una simple excusa, ¿eh? Entonces estuvimos en el evento sin él, tratando de mostrar el juego, pero no conocíamos a nadie en la industria. Entonces le mostramos a todo el mundo nuestro juego. Cualquiera persona a la cual le hablábamos era la oportunidad para mostrarle el juego. Y primero conocimos a Zachary Bart, que es un desarrollador maravilloso. Estuvimos en una de sus charlas y después de la charla lo abordamos y presentamos nuestro juego. Les gustó tanto
que nos introdujo a uno de sus clientes. Conocimos la persona responsable del producto y a los otros días estamos hablando con los jefes financieros y operacionales de la compañía. Y después dijeron que a ellos les encantaría un concepto como ese para un juego que ellos estaban desarrollando. La compañía se llama Amplifying, que es una compañía de entretenimiento, parte de un conglomerado bastante grande. Y entonces ellos nos contrataron para hacer el juego desde cero para celular. Y fue una experiencia increíble porque aprendimos muchos procedimientos, muchas metodologías, porque ellos saben qué está haciendo usted y ellos esperan calidad, esperan que usted cumpla con la agenda. Entonces, ustedes tienen que ofrecer el juego. La compañía creció un jurgo en el 2012. Entonces fue una experiencia increíble y no hubiese ocurrido si no hubiésemos tenido algo original que podíamos mostrar. Algunos de los clientes, de hecho, les gustó mucho nuestro juego. Entonces, ese fue nuestro punto de venta y eso fue lo que nos hizo conseguir nuestro primer contrato y crecer como empresa. Entonces, suerte y talento. Cualquier otras historias chéveres sobre cómo ustedes ganaron su primer contrato. En nuestro caso, fue más suerte que cualquier cosa. Nosotros comenzamos trabajando en nuestro propio prototipo y en Colombia en el 2003 la internet no funcionaba tal como funciona hoy. Hoy es muy fácil conectar las compañías, pero en el pasado era imposible. Entonces usamos un motor engine que llamaba de una compañía que se llama Studios Artificial y trabajamos con ese motor añadiendo código, mejorando el código del motor y a ellos les gustó mucho ese abordaje. Ellos nos preguntaron sobre el prototipo que estamos haciendo en ese motor y les gustó mucho. Ellos dijo, eso es maravilloso, uno de los mejores trabajos que un desarrollador ha hecho con nuestro motor. Entonces nos contrataron para desarrollar contenido a uno de sus primeros juegos. Pero no nos dimos cuenta en aquella época, nunca entendimos qué era lo que estábamos haciendo. Y también de nuestro equipo solo 2 hablábamos inglés y teníamos 15 personas trabajando con ellos, entonces la interacción fue complicada. Y yo tenía 22, 23 años, entonces para mí, para todo el mundo, era una experiencia magnífica. Yo vivía en la universidad y lo mismo aplica a todo el equipo. A Miguel, uno de los cofundadores, él tenía 18 años. Entonces, estábamos tratando de entender y tratando de aprender, no solo en la práctica, sino también en la universidad. Y los días de trabajo con ellos fueron bastante largos. Pero después de 2 años continuamos trabajando con ellos. Y este primer cliente, que se llamaba Artificial Studios, es el cliente detrás de ARC. Entonces, Studio Wildcard es el mismo equipo que conocimos en el 2003, entonces ha sido un viaje maravilloso, es increíble. Cuando conocí a Chris en el 2000, creo 13, ¿sí? 13, 15, conocí un equipo de Brasil y firmaron un gran contrato para Horizon Band, ¿se llama así el nombre? Horizon. Y tuve la oportunidad de hablar con Tiago, que es el CEO, y dije, bueno, le pregunté cómo es esto posible. Nunca trabajaron como en un gran proyecto antes a este proyecto. Entonces le pregunté, bueno, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Realmente es muy difícil conectar con este tipo de empresas. Bueno, realmente fue en un bus. Todos estaban ahí sentados en el bus. Había una canción de Celine Dion, algo así, sonando en el bus, esperando por el resto de personas que llegaran al bus. Tomó el micrófono
y empezó a cantar como Celine Dion. Entonces, la persona de Gorilla Games lo vio y dijo, es agradable, bueno, tenemos que hablar. Eso fue todo. Quedé impresionado, firmó el contrato, solo cantando como Celine Dion en un bus con personas desconocidas. ¿Nos vas a entretener hoy con Celine Dion o no? No, 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 no. Sí, me gustaría adicionar sobre esta historia que acaba de contar sobre su estudio y cómo tuvieron su primer contrato. De hecho, es una gran inspiración de cómo nosotros empezamos. Esperamos que algunas de las historias que contamos hoy van a inspirar a algunos de ustedes para que también creen sus propios estudios. Bueno, muchas gracias. Estos son ejemplos muy inspiradores. A medida que seguimos hablando con ustedes, bueno, trabajar con los clientes, ofrecer servicios, es muy complejo, es muy desafiante de alguna manera. Pero en los inicios, ¿cómo se sintieron o cuáles sentían ustedes que eran los desafíos más grandes que tenían? Bueno, hablamos de las programaciones y de la gerencia de los proyectos, pero ¿cuáles son el proceso y las herramientas que ustedes colocaron para tener unas buenas asociaciones? Bueno, al inicio éramos solo 4 personas trabajando. Posteriormente, el primer desafío reto fue obtener más personas, más talento para cumplir con las expectativas en el momento, mejorando las habilidades técnicas. Primero vas y realizas el juego y te das cuenta que podrías no saber todo lo que creías que sabías. No sé si eso es claro, pero dices, bueno, yo puedo hacer ese juego, yo le puedo hacer ese juego, no hay ningún problema. Empiezas a trabajar en el juego y se das cuenta que hay un networking o trabajo en redes. No sabía que el trabajo en redes era tan difícil. Primero tiene que ver con las habilidades no previstas que necesitas saber. Y esto es muy común. Lo otro es la planeación. Planeas, bueno, yo voy a entregarte este juego en 3 meses, no hay ningún problema, tengo un equipo y esto se hace. Y en 3 meses trabajando en el juego y bueno, dices, bueno, voy a estar en el 30% del proyecto. Bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Todos estos retos al inicio tienen un problema subyacente, que es el dinero. Si quieres terminar eso en lo cual estás retrasado, tienes que invertir más dinero, contratar más personas. Entonces, el flujo de caja es el primer problema. El problema que todos tratan de hacer los juegos de una forma apropiada. Entonces, necesitas dinero también para apalancarte. Tuvimos muchos problemas de flujo de caja, problemas técnicos. Lo que nosotros implementamos es diferente para cada problema, pero si quisiera resaltar algo sería nuestro flujo artístico de arte. Hoy en día nuestros clientes nos adoran porque los artistas son muy buenos, les encanta su trabajo y demos contratos firmados porque ven cuán lindos son los juegos y eso es. Y la forma en que esto se dio fue, empezamos a hacer arte, bueno, tú haces 3 piezas, tú 5, el 10 para esta fecha. Y eso no funciona. Lo que realmente agregó valor es empiezas a hacer el arte para los juegos y los vas organizando. Entonces, esto es seguro para los juegos animados que hacemos. Bueno, alguna persona dibuja, otra persona se especializa en colorar, y otras personas el 3D, los modelos, los escenarios, otras personas toman los colores y etcétera. Y bueno, este es todo un flujo. ¿Cómo organizas para hacer unas tareas de una forma más eficiente? No solo se trata de trabajar con todo lo que puedes hacer con anime o según el orden que tú quieras tener. ¿A quién le gustaría agregar algo? Bueno, algo con respecto a los procesos, y nos damos cuenta de esto con la experiencia, es que el crecimiento es muy difícil. Empiezas, yo creo que también todos tenemos nuestras batallas en esto, y crecer en el equipo apropiado y poder tener acceso a proyectos más grandes
y mejores, tiene que ser un proceso lento. Hay que ir asimilando las personas en el equipo. Una cosa es tener la teoría del proceso y del flujo, y otra cosa es ya hacerlo. Y la realidad es que estamos en una industria que estamos teniendo ahora muchos éxitos con algunas experiencias, pero en Canadá o en los Estados Unidos, donde tienes personas de 20 años de experiencias que llegan allí a trabajar. Bueno, entonces tenemos que aprender a medida que avanzamos, y esto toma tiempo. Al inicio creímos que era, bueno, era solo ingenieros y artistas, y bueno, necesitamos un proyecto con 10 personas, contratemos a 5 y va a ser fácil, tenemos las personas, listo, empecemos. Hemos aprendido que no funciona de esta manera, entonces hemos sido un poco más lentos en el proceso de contratación para asimilar a las personas dentro del equipo. En este momento tenemos el mejor equipo del mundo. Nuestro equipo está aquí en la audiencia, y bueno, y algunos están acá, pero bueno, ellos son las personas que hacen que los juegos se hagan. Quiero un aplauso para ellos que están con nosotros, porque ellos son los que hacen eso posible. Sí, es como un equipo de estrellas de rock y todos los demás de los estudios. Nosotros estamos aquí sentados comunicándonos, pero estos chicos son los que hacen el trabajo tras bambalinas. Es muy importante que ustedes entiendan que las empresas que hacen con las personas, y para eso hay que tener buen talento y tienen que saber cómo obtener ese talento y mantenerlo. ¿Cómo vamos a obtener oportunidades y cuáles son las herramientas que pueden apoyarlos? Y el proceso apropiado detrás de este. Bueno, eso es lo que estaba diciendo un poco, alimentar un equipo y crecer. Algunos de ustedes han crecido considerablemente en su ciclo de vida. Bueno, claro, liderando un equipo de 6 personas es muy diferente que tener 26 personas. Bueno, yo que en particular, que estuviste en Hyperverse en el último año, entonces, hipercrecimiento. Entonces, ¿cómo gerencian, cómo manejan ese crecimiento exitoso? Bueno, al inicio del año éramos más o menos 10 personas, en ese momento somos 20, entonces nos duplicamos en menos de un año. Esto fue extremadamente peligroso y en algún punto fue algo doloroso, porque lo que pasa es que éramos 10 y teníamos algunos contratos que no podríamos manejar, entonces necesitamos más personas. Tuve la idea inteligente, pues contratemos a alguien, y contraté más personas, los capacité por más o menos 3 meses para empezar los proyectos. Y éramos como 25 de hecho, y lo que pasó es que de los 3 proyectos que tuvimos, 2 se cancelaron. Entonces, gasté mucho dinero y tiempo capacitando personas, construyendo un equipo que se duplicó y ahora no tengo dinero para pagarles. Entonces, ¿ahora qué haces? Este fue un gran reto. Tuvimos una persona que es un amigo de nosotros, Luis. Él nos ayudó a superar los retos que se nos presentaban. Es muy peligroso y eso es algo que puede simplemente acabar con un estudio, un crecimiento irresponsable. Y creo esto es lo que... Y nosotros caímos en ese error, pudimos recuperarnos, pero bueno, pudo ser peor. Existe un peligro, pero también hay una necesidad. Necesitas crecer, pero necesitas hacerlo de una manera que pueda ser sostenible. Para mí, yo tengo una gran cicatriz en mi espalda, porque yo acabé con mi primera empresa, crecí tan rápido que tuvimos 32 personas en el 2010. Terminamos un proyecto y una vez lo terminamos, estábamos esperando el siguiente proyecto, pero entre la terminación de uno y empezar el otro, nos tomó 6 meses. Entonces, cuando tienes 32 personas esperando por el próximo proyecto, solo drenando dinero, es imposible mantener el equipo. Esto fue un gran problema para nosotros y por eso mi empresa anterior, Immersion Games, se quebró porque no pudimos nunca encontrar el próximo proyecto justo después de terminar el Lucha Libre Game. El segundo gran problema, encontramos una fórmula que para cada 5 personas necesitas una persona que se vaya. Si hay más de 5, necesitas otra persona que lo lidere, porque realmente las personas pueden controlar la calidad y la velocidad del equipo,
pues digamos, se necesita más de 5 que hay allí. Entonces estuvimos como en ventas tratando de encontrar un líder para 5 personas. Ahora, una vez que necesitamos crecer más, entonces hacia arriba, pues colocamos a alguien encima que ayuda a liderar los 5 que están debajo. No somos perfectos, pero somos un proceso muy orgánico de producción. Pero cuando encuentras formas de crecimiento en células pequeñas, así funciona. Muchas gracias. De hecho, solo quería tomar una pausa aquí y tomar preguntas de la audiencia. Y si alguien quiere hacer una pregunta en español, pues por favor lo pueden hacer. ¿Tenemos alguna pregunta para empezar en primer lugar? Yes, what I wanted to ask you is, here, the group that we're studying video games development at SENA. So many of us have the question of, okay, when we finish this, when we graduate, in which company or in which place could we apply to work while we have learned designing video games? And perhaps, I don't know, I don't think we have another company that does not devote to other activities but video games. So companies, you are here in Colombia, we have a working place, but we don't see like the offers easily available. My question is, what could we do in order to contact you and know which companies are there available in Colombia in which we could work designing games for other companies? So if we have the opportunities in that field. Okay, he just asked about the work opportunities he may have once he graduates from a video game course. Good place. Thank you for the question. Okay. Creo que uno de los propósitos más importantes de esto es justamente generar industria, es justamente que la gente que está buscando introducirse en la industria consiga los espacios. Y hay que hacerlo de la manera correcta, pienso yo, ¿no? Uno de los canales que yo te recomendaría, si ya no estás ahí, es IGDA, el grupo de IGDA en Facebook. Si no formas parte de ese grupo, te recomiendo y les recomiendo a todos que se unan porque se comparte mucha información y hay mucho apoyo, digamos, entre desarrolladores, ¿no? Hay una página, igdacolombia.co, donde hay una lista de estudios. Creo que no está demasiado actualizada, pero es un buen lugar para comenzar. Lo que te puedo decir es que todos los estudios siempre están buscando gente, siempre, todo el tiempo, así no hayan vacantes abiertas que sean obvias. Entonces, yo los invito a que siempre manden su hoja de vida, a que manden sus portafolios. En ese sentido, lo más importante, si eres un artista, es que trabajes muy duro tu portafolio. Hay oportunidades para gente junior en la industria, pero siendo muy claro, transparente y honesto, no tenemos la estructura ni la escala todavía como para asimilar gente demasiado junior en nuestras compañías, ¿no? Ojalá en la medida en la que continuemos creciendo hayan programas donde podamos incluir gente mucho más junior, pero desafortunadamente nuestras escalas no nos dan como para poder tener un montón de gente solamente aprendiendo, ¿no? Entonces es importante desarrollar el portafolio, es importante retarse. Si están en otro tipo de industria, no se limiten nada más a la calidad que les exigen quizás en una agencia o en un trabajo donde simplemente la barra no esté tan alta, porque al final ustedes son los que están creando portafolio. Si trabajas en una agencia y te piden algo de este nivel, hazlo de este nivel y el día de mañana vas a tener un muy buen portafolio. En el lado de programación, estudien muchísimo, no se queden nada más en ser operadores de herramientas, sino que entiendan muy bien el core de la programación, lean sobre mejores prácticas, hay un montón de libros muy recomendables, pues conviértanse en buenos programadores más que en buenos operadores de herramientas. Casi todos los estudios, creo yo, hoy en día hacen tests, hacemos una prueba de programación. Es exigente porque para los artistas es fácil mostrar simplemente con una imagen, para los programadores es un poco más difícil de evaluar. Entonces todos hemos implementado pruebas automatizadas y pues hay que hacer la tarea, hay que aprender programación a profundidad. Entonces esas serían un poco mis recomendaciones. Y bueno, en particular nosotros estamos buscando personas porque estamos en un nuevo proyecto y yo pues aprovecho para hacer la cuña en Below the Game.
después de comprar Heimrich, ya van 2 cuñas. Porque estamos empezando un nuevo proyecto y estamos buscando en particular animadores 2D, que no son fáciles de encontrar, sobre todo buscamos personas que tengan experiencia en animación tradicional, frame by frame. Entonces, si alguien está interesado, por favor, pues búsquenos. Y como decía aquí, que redes sociales es un muy buen lugar para empezar. Sigan a las empresas colombianas, pues busquen la página de ICTA, vean cuáles son las empresas que existen y síganlos en redes sociales. Es una forma bastante sencilla de ver cuándo hay nuevas convocatorias y creo que casi todos usamos las redes sociales para promocionar las nuevas vacantes y cuáles son los requisitos que estamos buscando. Entonces, sí, o sea, es bastante sencillo, pero funciona. btg.com.co es nuestra página y ahí encuentran el contacto y fácilmente ahí pueden enviarlo. info@btg.com.co es nuestra página. So thank you for the question. We're going to come back. Vamos a regresar, vamos a tener más preguntas también. Entonces, otra pregunta que tengo es, muchas personas en esta sala realmente quieren hacer juegos, quieren hacer sus propios juegos. Y también estás ofreciendo servicios para los clientes. O sea, ¿cuál es el reto de tener empleados que quieren trabajar en nuevos propiedades intelectuales interesantes nuevas versus los clientes? O sea, ¿cuál es la cultura y el impacto cultural que se podría tener al interior de la empresa? Carlos. Yo tengo un proyecto muy particular, mi programa en la empresa, y es que nosotros, en nuestro propio PI, nos enfocamos en cosas muy raras, muy extrañas, juegos raros, con unas mecánicas muy particulares. Yo sé que muchas personas piensan que siempre que, fantástico, quiero hacer algo original, quiero hacer algo único, pero cuando empiezas a hacerlo, ya que no hay ninguna referencia para nada, para basarte en estas, porque no hay algo que puedas decir, bueno, voy a tomar este ejemplo, este juego, y lo voy a implementar en el mío. No se da así con estos juegos. Realmente a veces, para ellos, de hecho, es mucho más fácil trabajar trabajando a destajo, por contrato, porque tienen una mejor comprensión de qué es lo que se requiere. La mayoría de nuestros clientes ya tienen claro qué es lo que necesitan. Necesito esto en este momento, que necesito estos elementos y vamos a trabajar alrededor de ellos. Bueno, con los nuevos a veces es un poco más difícil, no siempre es el caso. Sí, es motivante trabajar con ellos, con una nueva y novedosa IP, pero realmente es fantástico trabajar en la parte de servicios porque todos pueden obtener una capacitación interesante y entender mejor qué es lo que están haciendo. Bueno, y el hecho de que también podrían tener una oportunidad de trabajar en un juego que involucra IA o bueno, a visión activa, no sé, eso es un potencial, ¿no? Yo creo que lo que hemos visto es que tienes que ser realista contigo mismo como estudio. Tienes que ver cuál es tu enfoque, especialmente, o sea, cuál es la pasión de tu equipo. No siempre va a ser fácil encontrar esos proyectos. De hecho, nos comprometemos muchos. Bueno, hemos trabajado con The Carvers, Dollar Explorer, Jack's Revenge, que es uno de los más difíciles que se haya creado. Realmente es un poco esquizofrénico a veces saltar de esos proyectos de super hardcore muy fuertes, esas IPs, a unas que son un poquito más leves. En este momento estamos trabajando en unas IPs que creo que nuestro equipo, con el cual nuestro equipo se siente más identificado, pero aún así tenemos por lo menos un proyecto que es para niños y pueden sentir que no es necesariamente lo que el equipo siente pasión, ¿no? Por esto, ¿no? Entre más progresas, pues vas creciendo y te enfocas. Y esto podría sonar obvio, pero en la práctica es difícil de implementar. No creces enfocado en el mismo sí, diciendo sí a todo lo que te gusta, ¿no? Pero también creciendo y diciendo no a aquellas cosas que no están enfocadas o alineadas con tu enfoque. Bueno, a veces es difícil porque necesitas el dinero y bueno, hay un proyecto que no paga bien, siempre es difícil decir no, pero es como ganar, siempre, cada vez que dices no,
en un proyecto que no está alineado con el tigo, pues bueno, ganas puntos en tu área, porque puedes ver la consecuencia, son muy positivas en el largo plazo. En este momento, hace 3 años, tuvimos, por ejemplo, por lo menos 15 clientes en un año. El año pasado teníamos 8 o 9 clientes. Durante todo el 2017 y esta vez solo tenemos 5. Nos está yendo mejor este año. Creo que hay que enfocarse en las cosas con las cuales su equipo siente pasión. Es una muy buena práctica y hay que definir ese enfoque en cuanto sea posible y no hacer cualquier proyecto por hacerlo. Gracias, Quique. ¿Hay otra pregunta del público? How hard is it to associate with an external company? How difficult has your experience been? And what's your suggestion to future companies, startups? Do you have any advices to start up? Well, not only to the companies, but also to the individuals that want to enter the industry. One of the most important things is they have to learn to network. That means to learn how to meet people, to talk to people, and how to prove what you're able to do. So these type of events is the first thing, and they're very important. You have to go to the events. And you have to go events in other countries. There are some that are not so hard to go. In Latin America, we have at least 8 events dedicated to video games. But if you see in the United States, there are many, many more. You just go to the events, whether you are individuals or companies with your portfolios, and you talk to people. You can talk to any speaker, for example. After they've ended their speech, you can talk to them, approach them. That's networking. Y es la única forma de entrar en la industria. No hay otra manera. Bueno, hay un tema cultural que en Colombia ocurre mucho y creo que todos van a sentirse de alguna manera identificados, y es toda la gente que envía hojas de vida o portafolios a la compañía, casi que agregan en su correo: yo aprendo rápido. Pero curiosamente su portafolio no refleja nada de ese aprendimiento rápido. Y específicamente la industria de videojuegos los retos que se presentan día a día son muy importantes. Si la persona no tiene una capacidad de autoaprendizaje, les puedo decir que tienen muy pocas oportunidades de entrar a la industria. Ustedes, digamos, de esta manera es que ustedes pueden demostrar que pueden tener un portafolio con un nivel técnico mínimo para poder entrar a esa compañía. Uno no puede decir: oiga, hice esta bolita, palito, rayita y quiero hacer videojuegos y yo aprendo rápido, porque inmediatamente esa hoja de vida se va a una espera eterna. Entonces, siempre acuérdense que cuando se aproximen a cualquiera de las compañías, miren lo que hace esa compañía y si lo que ustedes hacen se acerca a ese nivel técnico. Si no se acerca, vuelvan al laboratorio y hagan un demo, un portafolio, un modelo, una animación que se acerque a esa calidad. De lo contrario, es imposible poder contratar a alguien que ni siquiera tiene el nivel mínimo de ingreso a la compañía. Thank you. We have time. Gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta, por favor. Hola. Esta es una pregunta rara, pero ¿qué abordaje o cómo abordan? ¿Cómo hacen un mínimo producto viable de sus juegos? De una manera, tenemos mucha experiencia con los MVPs, los mínimos producto viable. La pregunta era más o menos: ¿qué se necesita para hacer un buen MVP? Bueno, depende del objetivo primero que todo. ¿Qué quiere lograr usted con ese MVP? Por ejemplo, if you want to offer services, you want to create something very advanced, that's technically advanced. You need to showcase the shaders, the good applications. It must be fluid. It must be streamlined. The models have to be optimized. In our particular case, when we
focus ourselves, we try to make our MVPs to reflect particular mechanics. So we have to prototype a lot and reiterate a lot to create very, very small MVPs, but where the mechanics is palpable, it's obvious, where you can see what you play and it is fun. So it is pretty complex process, because how do you know if something is fun or not? So you have to carry out a lot of external tests, you have to play it too, you have to like it, and afterwards we give it to people foreign to the studio. And you have quality testing and all those type of things. But that's the... encontrado para que veamos qué tan buena recepción puede tener un cierto prototipo o un cierto MVP. Sí, pero depende mucho de qué es lo que quieras lograr. De nuevo, nosotros nos enfocamos en eso, en que nuestros juegos sean originales, que nuestros juegos tengan mecánicas interesantes y que se entiendan. Porque muchas veces una mecánica interesante, si no se entiende y no se puede jugar, pues no sirve para nada. Entonces... Okay, gracias, Carlos. So we're unfortunately out of time, but I wanted Pero se nos acabó el tiempo. Sin embargo, me gustaría hacer una última pregunta. ¿Ustedes tienen otras sugerencias claves para compartirle a este auditorio? Las últimas. Bueno, para mí, creo que lo más importante es, todos ustedes quieren hacer juegos, ¿no? ¿Verdad? Si ustedes en verdad, realidad quieren entrar a la industria y quieren intentar probar su suerte en esta industria, encuentren un género, encuentren un nicho, algo. Enfóquense en ello, luchen con ello, lidien con ello, trabajen en él, mejoren, muéstrenlo y van a ser maravillosos y excelentes en su trabajo. I think for me, aprovechen el momento que estamos viviendo como industria, aprovechen que ahora hay oportunidades. Como decía Eibar, no es fácil entrar en la industria en este momento, no hay miles de vacantes y la barra es bastante alta, pienso yo, para poder acceder a algunos de los estudios que existen hoy en día, pero hay estudios y hay por lo menos 15 estudios de cierto tamaño que están buscando gente todo el tiempo. Cuando nosotros empezamos con estas loqueras de proyectos, que en ese momento era más por ignorancia que por valentía, no sabíamos, yo creo, lo que nos estábamos metiendo. No sabíamos mucho, la gente que trabaja con nosotros no sabía mucho de lo que implicaba hacer un videojuego. Hoy en día sabemos bastante más. Entonces yo les recomiendo que se involucren en la industria, que aprovechen las oportunidades que hay para aprender en el estudio de alguien, así su proyecto sea luego hacer sus propios juegos, fundar su propio estudio. Tomen ventaja de que existe una industria, tomen ventaja de que pueden aprender ya cómo se hacen las cosas con gente que tiene un poquito más un poquito más de golpes y menos pelo. Y yo quisiera también aprovechar la oportunidad para decirles a muchos de los que están haciendo juego y de los que están trabajando con clientes locales, porque he escuchado muchas personas que se quejan, que dicen, no, pero ustedes sí están trabajando con pues, gente de afuera, con grandes empresas, y nosotros aquí trabajando, todos, pues al menos nosotros arrancamos así, nosotros arrancamos trabajando con muchas empresas a nivel local, y desde ahí se notaba qué era lo que queríamos hacer. O sea, no crean que de la noche a la mañana van a empezar con un proyecto gigantesco con EA, porque tampoco van a ser capaces de hacerlo. Entonces aprovechen este momento que ustedes también están viviendo con esos proyectos, muchos de los emprendedores que están trabajando en esos proyectos, aprovechen eso que están haciendo ahora para demostrar su calidad, así no les estén dando todo lo que ese trabajo merece. ¿Sí? Para nosotros fue un proceso bastante largo también, donde al principio pues prácticamente vivíamos quebrados todo el tiempo, pero tratábamos constantemente de mostrar la calidad por encima de lo que estaban esperando. Entonces, si quieren algún día llegar a hacer esos juegos grandes, aprovechen este inicio para mostrar esa calidad que tienen. Yo siempre que hablo con personas que quieren involucrarse en el desarrollo de videojuegos, uso una analogía con el restaurante. Muchos inician a explorar el tema de desarrollo de videojuegos como el comensal que va al restaurante, y va al restaurante es a comer y a disfrutar la comida, y toda esa experiencia de disfrutar la comida genera mucha
muchos sentimientos alrededor de me gusta este tipo de comida o este tipo de comida. Pero resulta que los que hacemos videojuegos estamos realmente en la cocina cocinando y también encontramos formas de disfrutar cocinar. Y eso es precisamente lo que nos mantiene haciendo juegos, porque encontramos un gusto muy especial por una y otra vez rediseñar, rehacer, cambiar lo que se está haciendo para mejorar esa receta de ese plato que estamos haciendo. Y dos, un chef generalmente se enfoca en un tipo de cocina, nunca hace de todo, porque lo que más quiere es especializarse y mostrarle a sus comensales o clientes que efectivamente él es muy bueno haciendo pasta. Lo mismo es en videojuegos. Si ustedes se quieren meter, tienen que empezar a encontrar un camino claro para enfocarse en esas habilidades que los van a llevar a trabajar con esa compañía que hace ese tipo de productos o ese tipo de proyectos. Evar, you've now made me hungry for lunch. Yes. Thank you. So guys, muchas gracias. Ahora, muchas gracias, muchas gracias.